Bienvenidos. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Digitales nuevamente por teneros un año más aquí con vosotros. Muchas gracias a todos los participantes de esta mesa, que creo que me han chivado por interno que es una de las más esperadas de esta jornada, porque precisamente responde a uno de los objetivos que tiene el Summit este año, que es intentar llevar la conectividad y representar cómo la conectividad llega a todas las industrias y sobre todo cómo se materializa en la vida más cotidiana de los ciudadanos, de los usuarios y de la gente que realmente a través de otros sectores, no necesariamente tecnológico, pues se conecta con la digitalización. Sin más dilación, pues entramos ya directamente en materia y quería empezar pues por el principio, que es intentar saber cómo está mejorando esta conectividad, la competitividad de las industrias. Y para ello quería que Javier nos introdujera y nos comentara un poco desde su perspectiva cuál es la mejora que estás notando en la competitividad de estas industrias. Pues Adelante, gracias, Fernando. Javier. Buenos días. Muchas gracias. Yo creo que en la pregunta hay dos palabras que son competitividad y que son conectividad, que nos darían discurso monólogo indefinido. Los voy a tratar de conectar con otra palabra adicional, que es dato. Yo creo que aquí tiene mucho que ver la gestión del dato. ¿Qué es esto del dato? Nosotros estamos en un mundo de transformación digital, donde tenemos sensorización masiva. Esta sensorización, y aquí viene conectividad, tenemos de alguna manera llevar ese dato a algún espacio para sacar todo el partido posible a ese dato, ya sea esta conectividad, como nos decían antes, con 5G, con fibra, ahí hablaremos en la mesa largo y tendido. ¿Y qué pasa una vez que tengo ya ese proceso de datos sensorizado, conectado y con la capa de inteligencia de ese dato, machine learning, inteligencia artificial, pues que puedo tomar mejores decisiones y puedo ir hacia la automatización de los procesos, que eso es lo que me va a dar la capa de conectividad, de competitividad. Una cosa muy importante es que no nos podemos quedar en, y esto es tirar piedras sobre mi tejado, en la capa de innovación como tracción de esta gestión del dato. ¿Por qué? Porque nos quedaríamos, como Ana en la ponente anterior ha comentado, en algo que puede ser muy repetitivo y que simplemente pueda llegar incluso a ser marketing. Tiene que ser rentable. Entonces, para ser rentable, tenemos que tener un caso asociado, un caso de negocio asociado a lo que es los proyectos de gestión del dato. Muchas gracias, Javier. Desde vuestro punto de vista y desde tu compañía, de Digilink, ¿cómo engancha la necesidad de alcanzar esa competitividad gracias a la conectividad? Bueno, gracias, buenos días. A mí me gustaría hablar de lo que ha sido hasta ahora la historia y lo que va a ser el futuro. Y ligado a una palabra, que es la descentralización. Lo que ha supuesto la conectividad para las empresas es descentralización, con las oportunidades que ofrece. Y lo voy a contar en vez de en genérico, porque aquí hay súper expertos que veo por todos lados, sobre un par de ejemplos. En nuestro caso, en la historia, lo que ha representado que alguien como nosotros, que lleva conectividad con un cable submarino a las Islas Baleares para el sector turístico en la región. Pues antes tenían unas soluciones muy limitadas. El tener una conectividad de alta capacidad, como es un cable submarino, pues les permite dar soluciones de mayor nivel a sus propios clientes, ¿no? Y eso les ha permitido ser más competitivos, quizá también que en otras regiones que no tenían toda esa conectividad. Y de cara al futuro, por esa descentralización, la oportunidad que representa en España el que tenemos tanta conectividad, estamos en el máximo nivel de conectividad gracias a la alta inversión que se ha hecho en todo el país y tenemos una posición privilegiada como para poder descentralizar centros de alta capacidad, centros de datos de hipercomputación, que a lo mejor otras regiones no pueden hacerlo y pienso que es una oportunidad enorme para nuestra industria. Muchas gracias, Esther. No sé si alguien quiere aportar más a este pequeño primer bloque sobre el tema de la conectividad y la competitividad. ¿Alguien más? Bueno, pues pasamos a la siguiente. Quería preguntarte a ti, Luis,
¿Qué clase de industrias están aprovechando mejor estas nuevas tecnologías, en tu opinión? A ver, aquí se ha mencionado muy bien, Federico lo contaba al principio, esto tiene que ver con la generación de valor para las industrias y tiene que ver también con lo difícil que es hacer esa generación de valor. Lo más valioso que hay es la vida humana, con lo cual una de las primeras industrias que más claramente ha empezado a aprovechar todo esto pues es el sector público para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y David Airbus de esto sabe bastante y Telefónica también sabe muchísimo de esto. Entonces, al final, el usar estas tecnologías para que la gente esté más segura y para salvar vidas, claramente es una de las cosas que más fuertemente se está desarrollando en Europa y en España. Después de esto, pues tenemos la generación de valor desde el punto de vista de puedo funcionar de una manera más eficiente y puedo generar más ingresos y puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Y aquí pues hay multitud de ejemplos en España gracias a la conectividad que hay, como bien ha contado Esther. Por ejemplo, en el sector de la fabricación hay multitud de proyectos que se están haciendo con redes privadas y casos de usos de los que hablaremos después. Pero lo que sí que quiero recalcar es la parte de la dificultad. Es decir, para poder acceder a esto hace falta una conectividad, una capacidad de cómputo cerca de la empresa que lo va a utilizar. Y esto, pues para la gran empresa en España ya es una realidad, para las pymes todavía no es tal realidad, aunque esperamos que con todo este auge del cómputo cercano o edge computing, como dicen en inglés, esta situación cambie y se pueda aprovechar también a nivel pyme. Muchas gracias. No sé si alguien quiere aportar algo más, ¿no? Bueno, y Josep, quería preguntarte, el secretario general ha sido muy claro y es una cosa que yo creo que tenemos todos bastante claro, que las infraestructuras están. Es decir, tenemos una cobertura de fibra óptica prácticamente al 100%, el 5G avanza de manera muy rápida, incluso el 5G real, que está en un 58% según el último informe. Pero claro, me gustaría hablar de lo que es más allá, o sea, de lo que estamos hablando, de la inteligencia artificial que está en boca de todos, del machine learning, de los análisis de datos, del edge computing. A grandes rasgos, en tu opinión, ¿qué crees que está aportando o cómo se puede aportar a este nuevo salto del desarrollo del software para llevar la conectividad a todo el mundo? Yo creo que es indudable que ya está aportando cosas que, bueno, todos escuchamos el hype, pero, por ejemplo, nuestra empresa, que como plataforma de orquestación se tiene que acercar a muchas aplicaciones, a muchos desarrolladores de aplicaciones. Nosotros vemos cada día en diferentes industrias cómo esto está generando valor. Hablábamos, por ejemplo, esta semana con una empresa de Barcelona que se llama Locus, que hace una identificación biométrica a través de la voz. Eso permite, por ejemplo, o permitirá relativamente pronto, quizá ya hay ejemplos en el mercado, que puedas llamar a tu banco y no tengas que pasar por un calvario de marcar no sé cuántos números, sino que reconozca inmediatamente tu voz y puedas empezar a operar desde la distancia de una forma completamente natural. Podría citar muchos otros ejemplos. Por tanto, el valor está ahí, hay una cantidad de talento impresionante generando valor desde empresas pequeñas, medianas y grandes. El problema, y abundo en lo que decía Luis Manuel, es cómo tenemos esa infraestructura que permite que el conjunto del tejido empresarial pueda disfrutar de este tipo de tecnologías, porque una aceleradora es caro. La tecnología que hay detrás de inteligencia artificial y de todas sus variantes no es fácil de gestionar, con lo cual necesitamos todo un ecosistema y toda una cadena de valor que sea capaz de gestionar esto de una forma transparente y que realmente este edge, que es el punto desde el cual se puede ejecutar este tipo de tecnologías, pues exista como una oferta de valor transparente y sencilla de usar como es el cloud. Muchas gracias. Imanol, claro, tú eres un directivo de Repsol y Repsol, pues corrígeme, no nos viene a la cabeza cuando uno piensa en una empresa que utiliza la tecnología, que lógicamente lo hace. Por eso mismo quería preguntarte, en el caso de la inteligencia artificial, ¿cómo se puede potenciar desde vuestra industria? Me ha gustado lo que comentaba Javier, ¿no? al principio, que esta conectividad está muy vinculada a los datos y las técnicas de inteligencia artificial lo que nos ayudan es a mejorar esa toma de decisiones. Es decir, los datos ya no son 33, 40 relacionados con una temperatura o una presión. Ya gracias a estas técnicas somos capaces de contextualizar el dato, de proporcionar información y recomendaciones que ayuden al usuario final a tomar mejores decisiones. Y yendo un poquito más a más,
incluso automatizar procesos, es decir, llevar esas recomendaciones a un estadio automático. Eso de forma general. Y en nuestro caso, respondiendo que ya me estoy enrollando, Fernando. No, estamos muy bien de tiempo. En el caso de Repsol, llevamos ya dentro del programa digital ejecutando distintos proyectos con estas tecnologías de inteligencia artificial, etcétera, y principalmente lo que estamos siendo capaces es de gestionar los activos de una forma más eficiente, eficiente desde el punto de vista energético. Adicionalmente también somos capaces de llevar una monitorización de la salud de los activos, y en este caso cuando decimos activos nos referimos a compresores, bombas, es decir, somos capaces de saber cómo están, de anticipar el fallo, cosa que lo que nos proporciona es mejorar y extender el ciclo de vida de estos activos y, por tanto, maximizar la producción. Muchas gracias, Imanol. Y termino este primer bloque contigo, David. ¿Cómo ayuda la conectividad a asegurar las comunicaciones críticas? Que entiendo que en el sector de aeroespacial es, si no la primera, la primerísima prioridad, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, primeramente aclarar para todo el mundo lo que son las comunicaciones críticas, que igual suena como algo que todo el mundo da por hecho lo que es, pero por aclarar, básicamente es el tipo de comunicación que tiene que funcionar siempre, es decir, la gente que lo utiliza no le puede fallar, tiene que ser segura, es decir, estamos hablando de unos efectivos que utilizan información delicada, sensible, por su perfil de trabajo, y básicamente tiene que ser robusta y estable. No podemos permitirnos una arquitectura en plataforma de comunicaciones críticas que se caiga, ¿no? Dicho eso, yo diría que la conectividad ayuda en 3 pilares fundamentales. Uno, igual va a parecer sorprendente, pero lo estamos escuchando de clientes, bueno, el propio Airbus, pero otros clientes, y es, oye, lo que yo tenía a nivel de conectividad en banda estrecha antes, no me lo toques, o sea, que funcione igual. La voz crítica y la posibilidad de colaborar entre efectivos, grupos de trabajo en campo, tiene que funcionar perfectamente, igual que yo lo tenía con la conectividad anterior banda estrecha, ¿no? Parece baladí, pero hay que asegurar que eso es así, porque al final hay que pensar que le estamos metiendo al usuario herramientas a las que no estaba acostumbrado. Le metemos dispositivos más cercanos a smartphones, accesorios del mundo 4G, 5G, una casuística distinta, con lo cual ya de entrada es un primer choque, con lo cual hay que asegurar que todo funciona igual, que nada falla respecto a lo que tenían al menos. Segundo tema, donde sí que creo que es una ayuda fundamental, una vez que aseguramos que ya garantizamos lo que ya había, los famosos servicios de valor añadido. Y aquí la imaginación a volar, es decir, estamos viendo, que luego hablaremos en los casos de uso, pero necesidades pues, asociadas al vídeo, asociadas a la geolocalización, asociadas a la posibilidad de acceder a información que no forma parte de la plataforma de comunicaciones, sino que nos ayuda en las APIs pues, a atacar bases de datos externas, a poder tener información en tiempo real externa que ayuda al final al usuario a desempeñar su labor. Y como tercer y último bloque en el que claramente ayuda las comunicaciones, la conectividad de las comunicaciones críticas, yo lo resumiría en el trabajador conectado. Luego creo que con Imanol vamos a hablar un poco más de ello, pero en dos facetas, el trabajador conectado y las dos muy importantes. Primero, para garantizar su seguridad, tenemos ahora, gracias a la conectividad, herramientas adicionales que redundan en que un trabajador en un entorno industrial, en un entorno planta energética, tenga más seguridad, pueda ser atendido en caso de una emergencia, se disparen alertas en caso de que le suceda algo, el hombre caído, un montón de cosas que pueden ayudar. Y segunda, muy importante también, pues todo lo que es la faceta de eficiencia operacional. ¿Por qué vamos a ser más eficientes en las operaciones? Porque ya no solamente disponemos de las comunicaciones entre personas, como hasta ahora, sino que además lo podemos enriquecer y generar una conciencia situacional del trabajador pues con la información que le llega de sensores que están en campo, información que le llega del vídeo de un dron que le alimenta para tomar conciencia de la situación y poder actuar de una manera distinta y más eficiente de si solamente tuviera a un compañero indicándole que hay un problema en tal sitio. Entonces, creo que esos tres pilares son los que donde realmente ayuda a la conectividad. Muchas gracias, Imanol. Bueno, creo que por primera vez en la historia de la humanidad, y no creo no quedarme corto,
la tecnología va quizás más adelante del uso de la que se esté haciendo de ella. Históricamente siempre se ha avanzado en la tecnología y en la humanidad consiguiendo objetivos, pero ahora tenemos tantísima conectividad y tantísima infraestructura digital a nuestra disposición que los casos de uso y la forma en que esa tecnología se materializa en la vida de las personas, pues ha ido un poco por detrás y nos genera una serie de posibilidades que, lo decía anteriormente el secretario general, se están desarrollando, pero quizás todavía no de una manera masiva y quizás de una manera en que no se refleje mucho en la vida cotidiana más allá de las grandes industrias. Entonces, para eso me gustaría que cada uno de los ponentes me explicara de una manera muy didáctica y muy práctica cómo tienen un caso de uso que pueda aplicarse perfectamente y que responda a esta característica de necesitar encontrar ese big caso que nos permita llevar la tecnología. Pues me gustaría seguir el mismo orden. Javier, me gustaría empezar por ti. Fenómeno. Pues casos de uso, por ejemplo, y además tenemos que hablar más con Airbus y con Repsol porque han dado los tips de algunos de nuestros casos de uso. Es la gestión de activos. Al final, el ver la salud de esos activos, mantenimiento predictivo, nosotros gestionamos infraestructuras críticas como son subestaciones eléctricas, desde red eléctrica. Y ahí no te la puedes jugar. Ahí tienes que tener una hoja de ruta de visualización, de tener todos tus activos perfectamente monitorizados. Esta capa de tecnología nueva y esta conectividad lo que nos permite es una monitorización continua y un análisis de esos datos en tiempo real para ir en pro al mantenimiento predictivo, con una eficiencia de costes que va ligado a este desarrollo tecnológico. Tenemos otro proyecto en líneas que va también hacia el mantenimiento predictivo, que es el replicar el conocimiento que tienen los expertos sobre descargas parciales. Descargas parciales, sin meterme mucho en el mundo eléctrico, es cuando un elemento con un aislamiento determinado se empieza a estropear, aparecen unas pequeñas chispillas, una pequeña intensidad que se llama descarga parcial. Si somos capaces de registrar eso, los expertos son capaces de decir, pues este elemento va a fallar en 2 meses, en 7, en 3 años. Bueno, pues hemos metido la capa de Machine Learning, hemos metido la capa de inteligencia artificial, al final es una gestión inteligente del dato para conseguir inspeccionar masivamente, que es el gran problema que teníamos en red eléctrica, porque los expertos llegan hasta donde llegan y manualmente se puede inspeccionar como se puede inspeccionar. Si lo haces en automático, haces que la inspección de todos tus activos sea en monitorización continua y con un diagnóstico en automático. Y por último, si me queda un poco de tiempo... No, tú... Sí. Además, me alegra este último caso de uso que os voy a contar porque Josep desde Nearby participa en ello. Es el core dentro de una red eléctrica, quizá, es la garantía de suministro. Quizás no, sin duda, garantía de suministro. Para la garantía de suministro tenemos que tener salud de nuestros activos y tenemos que protegerlos. O sea, el core de la protección y el control, nos hemos metido a revolucionar este mundo de la protección y control dentro de los activos. Hemos hecho una capa de Edge Computing que nos va a centralizar toda la nueva algoritmia de toda la subestación eléctrica y para tomar, como siempre, mejores decisiones a nivel de protección y control. Pues muy interesante, Javier, muchas gracias. Esther, cuéntanos ese caso de uso que todos estamos esperando conocer. Bueno, para nosotros, como somos proveedor de infraestructura, nuestros clientes tradicionales siempre han sido los operadores, que son ellos los que dan servicio y ponen esos casos de uso, ¿no? Hace ya unos años también nuestros clientes ya no son solo ellos, sino también los que tienen grandes centros de datos porque requieren mucha conectividad. Pero también hay una serie de clientes y voy a poner el caso de uso, que es en el que nosotros nos sentimos muy orgullosos, es que trabajamos para las redes científicas. Ellos también son considerados una red crítica. El hecho de que todos los centros de I+D investigación a nivel europeo, supongo que conocéis que hay una red paneuropea que se llama GEANT. Nos sentimos muy orgullosos de trabajar para ellos. Ellos trabajan directamente con nosotros, parte de nuestra infraestructura da servicio a todas las universidades y esta descentralización del conocimiento que se pone todo junto al servicio de la comunidad de investigación, pues para nosotros es uno de los casos
más representativos y que queríamos compartir aquí hoy. Muchas gracias, Esther. Luis, en vuestras industrias o en vuestro ámbito de acción, ¿cuál crees que puede ser el caso de uso que se puede destacar? A ver, a mí el caso de uso que más me gusta es el de abracadabra, pata de cabra, que es la evaporación de la electrónica o del hardware. Y esto consiste en que gracias al cómputo cercano o el edge computing, la electrónica que yo puedo tener aquí dentro o que yo puedo tener unas gafas de realidad virtual o los 80 mini ordenadores que hay en un coche, o en un dron, gran parte de ellos pueden estar en la red de telecomunicaciones cerca del dispositivo, haciendo que esto sea varios órdenes de magnitud más barato. Y las posibilidades son enormes. Para que esto se pueda hacer, ya se está haciendo en redes privadas, pero cuando haya una red nacional de Edge Computing, con nodos de Edge Computing en España, y si además es una empresa española la que la tiene mejor que mejor, pues esto se acelerará mucho más. Es decir, es la generación de valor porque cambio completamente el producto. Eso para mí es una de las cosas más impresionantes. Y luego decir también la parte de facilidad que yo hablaba, que sea fácil. El que sea fácil es importante porque si es fácil, a nuestras empresas les irá mejor, generarán más valor y al generar más valor nos irá mejor a todos los ciudadanos y tendrán más dinero en nuestras empresas, cosa que, si veis las gráficas que ha enseñado Emilio Gallo, desgraciadamente a día de hoy no es así. Entonces, lo que es muy importante es si además nuestras empresas son capaces de montar modelos de negocio que generan muchísimo valor, de manera multiplicadora. Estos modelos de negocio son los modelos de negocio de plataforma. El ejemplo paradigmático es la cadena hotelera más grande del mundo, que es Airbnb, porque conseguir habitaciones le cuesta segundos y en tiempo y en dinero prácticamente nada. Con lo cual, es un modelo en el cual yo tengo una plataforma sobre la que unos hacen cosas y otros las compran. Los operadores de telecomunicaciones han montado Open Gateway precisamente para aprovechar toda esa inversión que han hecho en redes de telecomunicaciones para que nuestras empresas puedan subirse a esa red de telecomunicaciones de una manera fácil y sencilla de usar y puedan generar ese valor de manera multiplicadora, que es lo que necesitamos todos. Muchas gracias. Josep, desde vuestro punto de vista. Yo, en primer lugar, lo que celebro es que podamos explicar tantos casos de uso, porque la verdad es que los seres humanos tendemos a copiar y es bueno, porque es la manera de generar este efecto bola de nieve, ¿no? Saber qué hace otra persona, saber qué hace otra empresa y poder adaptar esa idea a tu realidad. Entonces, yo creo que es muy importante que nos lo contemos constantemente y que intercambiemos esta información. Yo os comentaba que estamos constantemente expuestos a casos de uso. Hemos tenido desde algunos que nos sorprendieron mucho, la identificación. Muchos son de analítica de vídeo, que tiene unas posibilidades infinitas, desde identificación en una piscifactoría de aquellos pescados que están por extraer ya y poner y acelerar mucho el proceso, digamos, dentro de la piscifactoría, pastores, digamos, virtuales desde un dron, seguimiento de grandes cantidades de, bueno, no sé exactamente si eran vacas o lo que fuera, en Australia, detección de qué prendas entran en un probador de un retail, de una tienda de ropa, para saber cuántas prendas se lleva la gente y cuántas compra finalmente. O sea, hay una cantidad, yo más que centrarme en uno, insisto, hay una enorme riqueza. Yo creo que hay para todas las necesidades, simplemente pues hay que tener esta capacidad de acceder a esta información y de poder encontrar aquella chispa que dispare la imaginación de cada director de operaciones. Porque al final esto, más que los casos de uso, más que un tema tecnológico, son un tema de operaciones, son un tema de mejorar, hacer más eficientes las operaciones en cada vertical. Y muchas veces hacerlo rentable también, ¿no? Para que tenga esa viabilidad y dar ese salto. Efectivamente. Bueno, seguimos adelante. Imanol, en el sector de la energía. Me pasa como a Josep, ¿no? Yo creo que es complicado elegir un único caso de uso. Puedes hablar de varios, ¿eh? A ver. Si lo reseñas así como Josep, puedes referirte a varios. Tenemos tiempo de sobra, no te preocupes. Me vienen a la cabeza y relacionado con la apertura que hacía el secretario general, ¿no? Hablando de la subvención del programa 5G único sectorial, donde Repsol ha conseguido una subvención. Todo lo que estamos llevando a cabo en el complejo industrial de Petronor. Ahí estamos haciendo temas relacionados, casos de uso de comunicaciones críticas, que comentaba David allí, que básicamente, para que os hagáis una idea,
los compañeros que están allí en planta, y, bueno, seguro que conocéis o habéis pasado cerca de un complejo industrial, una gran extensión, pues en algunos casos superior a 300 campos de fútbol. Pues tenemos ahí los compañeros que van, parece a veces como árboles de Navidad, ¿no? Con su emisora, con sus sensores, etcétera. Bueno, en lo que a la emisora de radio y de voz se refiere, de cara a llevar a cabo procesos de comunicaciones críticas, con el caso de uso y apalancado en la tecnología 5G, lo que estamos haciendo es sustituir esas emisoras de voz por una solución de emisión crítica sobre su dispositivo smartphone, de tal forma que ya no solo son capaces de utilizar voz como hacían de forma tradicional con sus emisoras, sino son capaces de utilizar y hacer uso de los datos para compartir documentación, realizar videollamadas en esos momentos, etcétera. Otros casos de uso también relacionados con operador conectado, que no quiero hacerle spoiler a David, que ahora lo va a desarrollar, que también pretende mejorar la operativa y la seguridad de las operaciones. Y poca cosa más. Así sería un poquito esos casos de usos por destacar. Podemos Fernando. retomar también en la parte final. Gracias, Imanol. Pues David, volvemos a las comunicaciones críticas. Sí, yo retomo, efectivamente, cojo el guante de Imanol donde lo ha dejado, ¿no? Este trabajador conectado, que efectivamente hemos arrancado con servicios más cercanos a lo que conocíamos hasta ahora, pues voz, misión crítica, datos. Nos vamos adentrando pues, en temas más, como comentábamos antes, pues, de vídeo, de acceso a base de datos, pero estamos dando un paso más. Es verdad que todavía una perspectiva de innovación, pero que yo creo que es muy interesante, y ahí complementando la exposición de Imanol con dotarle al trabajador conectado, por ejemplo, de un chaleco que tenga sensórica, que le pueda ayudar pues, un poco a detectar posibles anomalías, tanto del entorno, se me ocurre presencia de gases o otro tipo de condiciones atmosféricas anómalas, o incluso, que creo que es muy interesante también, datos biométricos que pueda estar generando por su situación en ese momento, pulso, ritmo cardíaco, este tipo de cosas, que al final es una información que, si lo pensamos, pues antiguamente no se accedía a ella, pero ahora puede ser muy crítica, muy relevante en la situación de ese trabajador y cómo un centro de control puede estar utilizando esa información para, en primera instancia, para tomar acción a nivel humano, pero en segunda instancia, y si ya empezamos a introducir cosas como las que se han comentado aquí, de inteligencia artificial, machine learning y demás, pues que incluso se disparen eventos automáticos pues para, por ejemplo, que le llegue una alerta a los compañeros que están cerca para que vayan a atender o vayan a preocuparse por ese trabajador. Un poco por complementar lo que comentaba, y si tengo tiempo, un minuto para aportar uno más. Otro que quizás yo al menos lo conozco más en el entorno aeroespacial, pero que creo que es replicable a otro tipo de entornos, que es el caso relacionado con Smart Inspection Remote Assistance. Van un poco de la mano también. Estamos viendo, como digo, sobre todo a día de hoy en el entorno aeroespacial, cómo hay actividades de inspección que hasta ahora sin conectividad eran muy tediosas desde el punto de vista tanto de desplazamiento, de acceso a uno de los activos que comentábamos antes, pues que en el caso, por ejemplo, de la aeroespacial, pues son activos muy grandes, ¿no? Y tener la posibilidad de que en lugar de que sea una persona que esté accediendo a las diferentes partes, pues que tengamos elementos, pues tipo un dron, una fuente de vídeo, que nos permita analizar, en primera instancia, una situación anómala, una avería, por ejemplo, una incidencia, pero podemos ir más allá. Podemos enfrentar ese vídeo contra herramientas de inteligencia artificial y que sean ellas las que nos indiquen dónde están los problemas o dónde pueden llegar a estar los problemas, pues por la experiencia que tiene ese sistema, en otros casos, que nos está reflejando pues, que por ahí puede derivar un problema, quizás no en ese momento, pero a futuro, si no se toma una acción preventiva. Más, voy a complementándolo con el tema de la asistencia remota, que toda esa información pueda llegar, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos plantas distribuidas, pues pueda llegar a un centro donde esté realmente un experto, que a lo mejor no está en esa planta, pero que pueda visualizar y consumir toda esa información para hacer una asistencia remota a la persona que está en campo. Muchas gracias, David. Bueno, me gustaría aprovechar este último bloque para que habláramos del futuro y un poco, no somos aquí brujos ni tenemos la bola de cristal, pero por vuestro conocimiento pues entiendo que podemos abordar un poco cuáles son los siguientes pasos a dar y sobre todo en relación a lo que nos comentaba el secretario general. La infraestructura está, por lo que me habéis comentado todos vosotros, las ideas están
muchas de ellas se están desarrollando y están en marcha, pero me gustaría llegar a ese siguiente paso y si me podrías comentar un poco a modo de conclusión hacia dónde vamos y quizás por qué hay algunas industrias que van un poco más avanzadas que otras, de qué depende y cómo podemos llegar a esa, entre comillas, masificación o rentabilidad de muchas de estas innovaciones. Seguimos el turno, Javier. En la industria energética, que además es una de las que está ahora en boca de todos por el tema de las restricciones y sobre todo por la transición. Pues hemos hablado de que vamos casi por detrás de la tecnología. Ahora casi es más difícil pensar lo que quieres hacer que conseguirlo tecnológicamente. Hemos hablado de capa de sensores, hemos hablado de capa de conectividad, de meter inteligencia al dato. Pero yo creo que el futuro está muy condicionado a una cuarta pata que podría ser las personas y es la cultura digital. Al final, todo esto tiene tracción si la gente que tiene que tomar decisiones tiene esa cultura digital. Si son empresas como inerciales, de las de toda la vida, y no se le mete esta capa adicional de que ha cambiado el mundo, que estamos en un ambiente de incertidumbre, que la competitividad es clave para sobrevivir y no metemos estos líderes que conduzcan el barco de manera digital, yo creo que tendremos un problema. El futuro, ¿cómo lo veo yo? Estresando todo el conocimiento de todas las empresas, digitalizándolo y consiguiendo automatización de procesos masivamente y, por supuesto, como empecé mi charla, una gestión inteligente del dato que nos va a conducir seguro a esas mejores decisiones. Muchas gracias, Javier. Si no os importa, me gustaría saltarme el turno simplemente para interpelar a Imanol. No sé si te sientes identificado con la intervención de Javier que hablaba de empresas inerciales, pero vosotros como histórico líder de vuestro sector energético, pues quizás tenéis esa, entre comillas, responsabilidad de ir ese paso más allá del que se refería quizás Javier, ¿no? Sí, bueno, centrándonos en el ámbito industrial, es cierto que tenemos marcada una hoja de ruta clara. La ambición que tenemos y el concepto que venimos manejando es llegar y alcanzar ese concepto de planta autónoma, donde, como comenta Javier, ¿no? Esté muy basado en transformar los centros industriales actuales en plantas optimizadas con procesos automatizados basados en esas recomendaciones que a su vez sean automatizadas, ¿vale? Evidentemente siempre primando la seguridad tanto de las personas como de las instalaciones y donde la conectividad es un elemento clave conectando tanto sistemas, activos, personas, etcétera. Muchas gracias, Imanol. Pues ya sigo contigo, David. Airbus también es un gigante que está cambiando, pero que también tiene esa responsabilidad de quizás aglutinar toda esa innovación y trasladarla a todo el resto del sector. Sí, así es, y en ese sentido yo creo que he introducido antes un poco en el último caso de uso el tema de inteligencia artificial y cómo se tiene que ir desarrollando e incorporando en los procesos y en las diferentes iniciativas que tenemos desde el punto de vista de conectividad. Es verdad que creo que es un reto en algunas industrias como la nuestra porque, volviendo a lo de la seguridad del dato, quizás os suene, ¿no? En determinados entornos la preocupación por la seguridad del dato es tan alta que corremos el riesgo de, si no tenemos unas buenas políticas y procedimientos para la implantación de tecnologías como inteligencia artificial o otras que estén por venir, pues pueden no sé si fracasar, pero pueden retrasar su implantación. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta desde la concepción del proyecto, no más adelante. Y también me gustaría remarcar que, además de, aunque es una cosa no tanto de futuro, sino de presente, pero que puede impactar en el futuro, por lo que estamos viendo, estamos empezando a hablar de palabras de tecnologías cada vez más grandilocuentes y al final todos tenemos usuarios que están acostumbrados normalmente a otras cosas. Entonces, lo que estamos viendo es, como no cuidemos y aseguremos la experiencia de usuario, el impacto operacional para que esa persona, pues con una buena gestión del cambio y un acompañamiento, realmente abrace esa evolución tecnológica y otra serie de factores que no son tanto tecnológicos, pero son más humanos,
también vamos a encontrarnos con problemas en la implantación, sobre todo de según qué tecnologías. Entonces, yo sí que animo a tener siempre en cuenta la perspectiva del usuario y su experiencia. Muchas gracias, David. Esther, vosotros como facilitadores quizás de este cambio en las grandes industrias, ¿qué visión tienes del futuro y cómo podemos hacer ese salto hacia la digitalización total del sector productivo? Bueno, en nuestro caso, como somos, como bien dices, proveedor de infraestructuras, obviamente vamos a seguir conectando, cada vez va a haber más necesidades de conectividad, por lo cual, en lo que se refiere a nosotros, voy a hablar de la parte de empresas de infraestructura de cables submarinos, tendremos que ir desarrollando más infraestructura, más cables, pero hay una siguiente aplicación que va más allá de la conectividad y que me gustaría compartir aquí porque todo nuestro sector estamos mirando hacia un lado y a un ángulo diferente. Hay 1.400 millones de kilómetros de cables submarinos bajo el agua. 1.400 millones de kilómetros. Y la nueva tecnología está apuntando a que cada trocito de esos 1.400 millones de kilómetros sea un sensor bajo el mar. La tecnología DAS, que muchos de vosotros conoceréis, lo que hace es medir las variaciones de la señal y por eso intentar identificar, pues empezó con el tema de seísmos, por ejemplo, pero la inteligencia artificial está ayudando a ir un paso más allá, identificar patrones y entonces ahora mismo estamos viendo aplicaciones que pueden ir mucho más allá, pues para ayudarnos a nuestro propio mantenimiento y operación de nuestros sistemas, para analizar e investigar mucho más allá el fondo marino desde un punto de vista de biodiversidad, porque se va a poder identificar hasta, pues no sé, sonidos o cómo hablan distintos animales, como por ejemplo las ballenas, no sé, por ejemplo. Y luego en temas de seguridad, obviamente, ¿no? Si somos capaces de identificar patrones, pues hay aplicativos que pueden ir mucho más allá. Entonces ahora creo que todavía no somos ni capaces de identificar para qué más cosas se van a poder utilizar toda esa infraestructura que ya está en marcha más allá de la conectividad, ¿no? No, simplemente apuntar que, bueno, cuando hablamos de infraestructuras críticas, pues muchas veces se nos viene a la cabeza la industria de la defensa, la industria espacial, como el caso de Airbus, pero claro, los cables submarinos es una infraestructura, una de las más críticas también, y una de las que también tiene que tener mucho cuidado para que siga funcionando. De hecho, si no funcionaran los cables submarinos, prácticamente no funcionaría nada de lo que estamos haciendo ahora mismo. Gracias, Esther. Gracias. Josep, en vuestro caso, ¿cómo veis el futuro? Bueno, sé positivo. Sí, por supuesto lo veo en positivo. Yo creo que tenemos algún reto. El primero es hacer evolucionar los paradigmas. La conectividad no es fibra iluminada o antenas radiando. La conectividad es un conjunto que incorpora desde esta transmisión de bits con la computación. Es un todo, es un tejido sobre el cual se tienen que asentar los casos de uso, al que se conectan los sensores, en el que se desarrollan las aplicaciones. Y a veces imaginamos simplemente que por tender una fibra, no, hay que ir un pasito más allá y yo creo que el esfuerzo en Edge Computing va en ese camino. Luego también creo que tenemos que ser capaces de conseguir precios un poco mejores de la tecnología en condiciones de seguridad, pero tenemos que la industria debería conseguir, sin perder rentabilidad, sin perder, digamos que los números tienen que salir, pero tenemos que ser capaces de hacer que esa tecnología llegue a más gente que tiene unas barreras de entrada, ¿no? de forma de usarla y también de costes. Pero en general, evidentemente, muy positivo. Un poco también para las pymes, que lo comentaban en la mesa anterior, ¿no? Que al final las pymes tienen esa barrera de entrada, que es el tema del precio y del acceso a un portfolio de servicios que en estos momentos solo algunas grandes empresas se pueden permitir. Efectivamente. Pues muchas gracias. Y termino, no por ser el último es menos importante, sino que al contrario. ¿Cuál es vuestra visión? Ken Capellimini, para terminar. Para terminar en 50 segundos. No le tengas miedo a esos 50 segundos, pueden ser un poquito más. El futuro va a ser aún más fácil y aún más inmediato. La inteligencia artificial generativa se inventó en 1986 y yo me enteré cuando mis hijos lo usaban para hacer trampa en los trabajos. Entonces, esto ha ocurrido mucho después porque esa facilidad de uso no existía. Si cogemos esa facilidad de uso que hay ahora, la llevamos cerca del usuario, con ese cómputo cercano del que hemos hablado varias veces en esta ponencia,
y eso lo hacemos instantáneo, la facilidad y la aplicabilidad va a ser brutal. Con lo cual yo veo el futuro aún más fácil y aún más inmediato. Solo tenemos que construirlos entre todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Ha sido una charla muy interesante. A vosotros invitaros para que sigáis con nosotros. Esto dura un par de jornadas más. Así que muchas gracias a Digitales y hasta la próxima. Gracias.